Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias financieras locales e internacionales de lo ocurrido en los mercados en esta última semana. Y bueno, pues en Estados Unidos creo que todas las noticias estuvieron enfocadas a los temas de volatilidad que generó en el mercado de acciones norteamericano, pues una cantidad importante de dinero de parte de personas físicas o como se le conoce también dinero de inversionistas retail, que empezaron pues a hacer apuestas importantes a algunas acciones que estaban consideradas ya como negocios que estaban pues prácticamente muertos o con dificultades financieras muy importantes y sobre las cuales varios administradores de fondos de cobertura o también llamados hedge funds pues tenían apuestas de ventas en corto, es decir, apuestas a que las acciones seguirían cayendo. Sin embargo, con toda esta oleada de inversionistas, personas físicas alentados por ciertos temas de medios y de páginas también públicas sobre temas de inversiones, pues empezaron a hacer estas inversiones, haciendo que la volatilidad de estas acciones se incrementara de forma importante y esto también afectó al resto del mercado. Esto se vio básicamente como una guerra entre los inversionistas retail y estos hedge funds al tener claramente posiciones muy encontradas y en todo caso, bueno, pues esto abre la puerta también para ver de qué forma se va a estar regularizando o normando este tipo de actividades, donde también además pues las plataformas de trading como Robinhood e Interactive Brokers pues tuvieron también que tomar medidas ante la exacerbada volatilidad y el exacerbado volumen de compras y ventas que se vieron en estas acciones. En temas adicionales a esto, pues tuvimos también la reunión de la Fed, donde pues mantiene su tasa de referencia muy cercana a cero, no realizan cambios en sus programas de compra de bonos y siguen muy comprometidos a que seguirán impulsando en todo lo necesario al mercado norteamericano. Y finalmente, Janet Yellen es confirmada como la secretaria del Tesoro por parte del Congreso en Estados Unidos. Acá en México, bueno, pues también tuvimos noticias por el lado de las vacunas que siguen, bueno, pues con un retraso, no solamente en México, sino a nivel mundial, conforme a lo que había sido el plan inicial. Y en todo caso, pues se anuncia que México entrará también la vacuna Sputnik de Rusia y que, bueno, con esto pues se podrá empezar a complementar las otras vacunas que también están teniendo estos retrasos. Tuvimos datos también del PIB, el PIB en México que en el último trimestre tiene un avance del 4.5% año con año. Esto es en parte por la actividad industrial, que fue por un lado la que tuvo una mayor caída, pero por otro lado, pues otro tipo de crecimiento se presenció también en otros sectores, con lo cual este avance al final de cuentas se suma con las caídas que habíamos tenido en trimestres anteriores y con esto el dato inicial, que seguramente tendrá revisiones, pero el dato inicial de PIB de todo lo que fue el 2020 fue una caída del 8.5%. También tenemos datos de la banca mexicana que ha tenido pues que reestructurar de forma importante cartera de crédito, sobre todo en los últimos 2 meses pues se ha incrementado de forma importante el monto de cartera que ha entrado a este tipo de programas, ya con un monto de 334 mil millones de pesos, donde prácticamente la mitad de eso es créditos a grandes empresas. Y también por el lado de lo que esperaríamos hacia 2021, el FMI hizo proyecciones, sus primeras proyecciones este año para lo que va a ser el 2021 y en general hace un incremento de expectativas de crecimiento a nivel mundial y también para México. En el caso de México, esperarían que la economía crezca 4.3% en su última revisión hecha en el mes de octubre del año pasado. Ponían ese crecimiento esperado en 3.5%. Para el caso de Estados Unidos también esperarían ya algo arriba del 5%, 5.1%. Y todo esto obviamente está atado a que efectivamente se den los temas de vacunación de una forma relativamente eficaz,
Ya hacia 2022 se esperaría que el ritmo de crecimiento pues se moderara. En el caso de México lo esperarían algo también cercano al 2.5%. En noticias internacionales, en el caso de la relación Rusia-Estados Unidos, llegan a un acuerdo para prorrogar el Tratado de Control de Armas, que tenía ya un plazo de vencimiento en esta semana, y con eso poder seguir trabajando en este tema de reducción de armas. También en la parte de vacunas, Europa pues está muy insistente con las diferentes farmacéuticas en que cumplan pues sus promesas de tiempos con lo que se habían comprometido. En ese sentido, bueno, pues seguimos viendo este retraso, y en todo caso, pues vemos ahí también a diferentes farmacéuticas tratando de complementar lo que ya son las ofertas que hoy conocemos, y que, bueno, que pudieran poner un ritmo mayor al tema de vacunas, sobre todo en esta semana que ya rebasamos los 2 millones de muertes a nivel mundial. En Alemania también el apetito de consumo de los alemanes decayó por cuarto mes consecutivo, claramente ante un panorama de mayores cuarentenas. Y finalmente, bueno, pues en el caso del FMI, lo que comentábamos hace un rato, pues hacen proyecciones de crecimiento económico que superan las últimas proyecciones de octubre del año pasado, pero en todo caso sí se advierte que estas proyecciones son dependientes de que el tema de la vacuna pues retome la velocidad que tenía inicialmente, y que sí hemos visto una desaceleración. En el caso de mercados, pues tuvimos mercados en general con toma de utilidades, como lo comentamos, pues por todas las volatilidades generadas a partir de las plataformas de redes sociales y de inversionistas, personas físicas americanos, pues se dio una ola de toma de utilidades después de haber visto varias semanas bastante positivas. El S&P 500 cayendo 3.31%. Los resultados trimestrales siguen saliendo en general con un sesgo más positivo. Todavía tenemos bastantes reportes por delante, y en ese sentido, bueno, seguramente los mercados estarán siguiendo estos temas, sin dejar fuera pues los episodios que vimos como el de la semana pasada, de nuevo muy llevado de la mano por temas de redes sociales e inversionistas individuales, que de hecho ya en este nivel tienen pues en sus manos un nivel histórico de acciones, estos porcentajes tan altos que han alcanzado los inversionistas, personas físicas, contra otro tipo de inversionistas, en parte se debe a que aparentemente muchos de los apoyos que Estados Unidos ha estado dando a personas físicas, pues no los han gastado, y en contrapartida los han invertido, entre comillas, porque la verdad es que esto ha parecido más un tema de apuestas a que sea un tema de inversión racional, pero en todo caso, bueno, pues es una fuerza más que se añade a los temas de volatilidad del mercado americano. El resto de mercados, pues un poco siguió en esa misma línea de toma de utilidades. Acá en México tuvimos una caída del 3.8%, no obstante haber tenido algunos reportes trimestrales bastante positivos, como Grupo Cementos Chihuahua o Grupo México. También acá estamos pues a la mitad de la temporada de reportes, que en general también van saliendo con un sesgo un poquito mejor a lo esperado. Con esta caída, pues el índice tiene un rendimiento acumulado del menos 2.45% en lo que va del año. Europa también afectada por toda la volatilidad, cayendo el Eurostock 50 en 3.36%. E igualmente Asia, después de muchas semanas de unos rendimientos bastante sobresalientes, tiene una toma de utilidad de 4.88% en el caso del MSCI Asia. En lo que tiene que ver con divisas, pues el peso sigue respetando nuestro rango de 19.50 a 20.50. Claramente durante la semana estuvo mucho más pegado a la parte superior del rango. De hecho, en algún momento, de forma muy momentánea, llegó a estar poquito arriba de ese rango, pero regresó rápidamente a niveles más cercanos a 20.20.
cerrando la semana a 20.22 pesos por dólar, claramente ante un escenario de un poco más de aversión a riesgo por la volatilidad que vimos en los mercados accionarios. El euro muy estable en un nivel de 1.21, que es lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. No se ha movido mucho de ese punto. Y en la parte de mercados de deuda, la parte de corto plazo, CETES de 28 días, pues solamente subiendo 3 puntos base con respecto a la última subasta, quedando en 4.22%. Y la parte de más mediano, largo plazo, con movimientos mixtos, todo lo que fue plazos de entre 1 y 8 años con disminuciones de entre 3 y 5 puntos base. La parte un poquito más larga sí con aumentos también marginales de 3 a 4 puntos base. ¿Y qué vamos a tener esta semana? Bueno, pues en México vamos a tener el dato de remesas, que de hecho sale ya con un dato récord nuevamente para lo que fue el mes de diciembre y en general para lo que fue el año 2020. También vamos a tener la encuesta de Banxico, que en general también trae datos un poquito menos positivos que los del FMI en cuanto a temas de crecimiento para 2021. También inflación se esperaría abajo del 4%, algo alrededor del 3.60. PMI en general manufacturero y no manufacturero también saliendo todavía en terreno de contracción, pero con una ligera mejora con respecto a meses anteriores. Y hacia más adelante de la semana, pues vamos a tener algunos otros indicadores, particularmente datos de también reservas internacionales, será importante verlo. En el caso de Estados Unidos, pues lo más relevante va a venir los días miércoles, jueves y viernes, con todos los datos de empleo del mes inmediato anterior, es decir, del mes de enero, para ver cómo va el tema de crecimiento de empleo, de plazas, tanto plazas como de salarios, temas de la tasa de desempleo también será importante verlo. Y en general, bueno, pues también todas las aplicaciones de temas de apoyos por falta de trabajo, pues que ese es un dato que vemos semana con semana y que la última semana pues sí lo habíamos lo habíamos visto crecer de forma importante. Entonces esos datos que estarán saliendo hacia final de la semana serán muy relevantes para ir viendo el termómetro de la economía. Por mi lado, eso es lo que les quería compartir. No olviden revisar nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente vez. Hasta pronto.